mi nombre es Diego. Tengo 35 años y, hasta que esta pesadilla comenzó, sentía que por fin había encontrado mi lugar en el mundo. Mi vida profesional iba viento en popa. Mi negocio inmobiliario no solo me proporcionaba una sólida estabilidad financiera, sino también una profunda sensación de logro por haber construido algo tangible con mis propias manos. Tenía mi apartamento, mis inversiones y la certeza de que no me faltaría nada en el plano material. Pero como suele suceder, el éxito en un área de la vida no siempre se traduce en plenitud en otras. El amor me había sido esquivo. Venía de una relación sentimental que terminó de forma abrupta y dolorosa, dejándome cicatrices emocionales que tardaron mucho en sanar. Esa experiencia me volvió precavido, sí, pero también alimentó en mí un deseo profundo, casi una añoranza, de encontrar a la persona correcta, de formar una familia. De compartir la vida que tanto me había costado construir con alguien que me amara y me valorara por quien soy, con mis virtudes y mis defectos. Quería un hogar, un refugio emocional que el dinero no podía comprar. Mirando hacia atrás, es evidente que ese deseo, esa vulnerabilidad, me hizo bajar la guardia de formas que nunca hubiera imaginado, incluso con mi experiencia tratando con todo tipo de personas en los negocios. Y entonces, en medio de esa búsqueda silenciosa, apareció Sofía. Fue en un evento de caridad, uno de esos lugares donde la gente se codea entre copas de vino caro y conversaciones triviales. Pero ella era diferente. Su presencia transmitía una calma inusual, su sonrisa era genuina y, en cuanto empezamos a hablar, sentí una conexión instantánea que trascendía el ruido y la superficialidad que nos rodeaban. Me habló de su vida, de su familia, de sus raíces culturales en un país lejano, de tradiciones que para mí sonaban exóticas y fascinantes. Me sentí hipnotizado. Hablaba con una pasión y una autenticidad que encontré increíblemente refrescantes. Los meses que siguieron fueron un idilio. Citas largas, conversaciones que se extendían hasta la madrugada, escapadas de fin de semana. Sentía que había encontrado la pieza que faltaba en el rompecabezas de mi vida. Sofía era inteligente, divertida, hermosa y parecía entenderme sin esfuerzo. Empezamos a hablar de futuro, de compromiso, de matrimonio. Fue rápido, quizás demasiado rápido, pero cuando el amor te golpea con esa fuerza, la cautela a menudo se va por la ventana. Estaba completamente convencido. Ella era mi futuro, la madre de mis hijos, la compañera con la que envejecería. Me visualizaba presentándola a mis amigos, construyendo una casa juntos, llenándola de risas y recuerdos. La soledad que me había acompañado durante tanto tiempo parecía disiparse como la niebla matutina. Cada momento con ella reforzaba la idea de que mi búsqueda había terminado. No había banderas rojas, no había dudas, solo una certeza abrumadora de que, después de tanto esperar, la vida finalmente me estaba recompensando. No tenía idea de que la base sobre la que estaba construyendo mis sueños era, en realidad, un escenario meticulosamente diseñado. Conocer a su familia fue el siguiente paso natural, una formalidad que yo esperaba con genuina ilusión. Y al principio, fue como entrar en un mundo cálido y acogedor. Doña Elena, su madre, me recibió con una efusividad que me desarmó por completo. Me abrazó, me llamó hijo, me sirvió los mejores platos de su cocina casera. Parecía la personificación de la matriarca cariñosa, siempre atenta, con una sonrisa lista y una palabra amable. Había una intensidad en su mirada, sí, una especie de escrutinio constante, pero lo atribuía a la lógica preocupación de una madre por el hombre que iba a casarse con su hija. Don Ricardo, el padre, era su contrapunto perfecto, un hombre calmado, casi silencioso, pero cuya presencia era amigable. Siempre asentía a mis comentarios y me regalaba una sonrisa cómplice que me hacía sentir cómodo. Miguel, el hermano de Sofía, apareció más tarde. Era unos años menor que yo, con una energía nerviosa y una forma de hablar algo tosca, pero Sofía lo justificaba diciendo que era muy protector y apegado a su madre. Las comidas familiares eran eventos importantes. Hablaban mucho entre ellos en un español rapidísimo, lleno de modismos y giros que yo apenas entendía, pero se esforzaban por incluirme. Sofía traducía fragmentos o doña Elena me repetía frases clave, más despacio. Me hicieron sentir parte de algo,
de una familia unida y fuerte, algo que yo, en mi relativa soledad, anhelaba profundamente. Me sentí aceptado, acogido. Pensé que no solo había encontrado a mi futura esposa, sino también a una familia que me adoptaría como a un hijo más. Fue entonces, en medio de esa incipiente sensación de pertenencia, cuando surgió la idea que pronto se convirtió en presión. Introducida por doña Elena y fuertemente apoyada por Sofía, apareció la sugerencia de que, una vez comprometidos, debíamos mudarnos al apartamento familiar antes de la boda. Es tradición, hijo, dijo doña Elena, con los ojos brillando con lo que parecía calidez. Para que entiendas de verdad nuestro modo de vida, para que te integres a la familia antes del gran paso. Es importante para nosotros que sepas con quién te casas y cómo es nuestro hogar. Mi apartamento era espacioso, luminoso, un lugar que yo había diseñado para mi comodidad y mi privacidad. Valoraba mi espacio, mi rutina, mis momentos de silencio. La idea de mudarme a un apartamento que sabía que era más pequeño con toda una familia me incomodó profundamente. Se lo expresé a Sofía. Traté de explicarle mis hábitos, mi necesidad de independencia, pero ella insistió con una mezcla de súplica y lógica emocional que apelaba directamente a mi deseo de hacer que todo funcionara. Diego, por favor, es importante para mi madre. Es una forma de que demuestres que estás comprometido con mi familia, no solo conmigo. Es solo por un tiempo, te lo prometo, hasta que encontremos nuestra propia casa, la casa de nuestros sueños. ¿No quieres hacer este pequeño sacrificio por mí, por nosotros? Me sentí acorralado emocionalmente. Negarme significaría rechazar a su familia, a sus raíces, a ella misma. Era una prueba, y yo quería superarla para demostrar mi amor y mi compromiso. Una noche, hablando por teléfono con mi amigo Javier, le mencioné la idea. Él, con su pragmatismo habitual, se puso serio. Vivir con los suegros, Diego. Piensa bien a qué estás renunciando, tu espacio, tu independencia. Asegúrate de que, por un tiempo, no se convierta en, para siempre. No sacrifiques tu paz mental por una idea romántica de familia. Sus palabras resonaron, pero mi deseo de complacer a Sofía, de ser plenamente aceptado, fue más fuerte. Me convencí a mí mismo de que Javier era demasiado cínico, que esto era un gesto de amor que valía la pena. Acepté, sellando mi destino sin saberlo. Hice la mudanza, llevando conmigo no solo mis pertenencias, sino también una esperanza ciega y una creciente sensación de inquietud. La mudanza fue un presagio inmediato de lo que vendría. El apartamento, aunque limpio y ordenado, se sentía increíblemente pequeño para 5 personas. Mi espacio quedó reducido a la mitad de un dormitorio que Sofía había usado desde su adolescencia. La cama ocupaba la mayor parte del espacio, dejando apenas sitio para una pequeña mesita de noche y parte de un armario compartido. La falta de privacidad era absoluta. Las paredes eran delgadas, demasiado delgadas. Podía oír cada paso, cada susurro, cada tos de la habitación contigua. Mi rutina matutina, mi tiempo para mí mismo, fue invadida. Ya no podía moverme con libertad, escuchar la música que me gustaba o simplemente disfrutar del silencio. Me sentía constantemente observado, como si no tuviera un rincón propio donde relajarme por completo. El espacio personal se convirtió en un lujo inalcanzable. Pero la opresión física era solo una parte del problema. La otra, la que realmente empezó a erosionar mi paz mental, fue la barrera comunicativa. Sofía y su familia hablaban entre sí casi exclusivamente en un español muy cerrado, un dialecto lleno de giros y frases hechas que yo no dominaba en absoluto. Al principio, intenté verlo como una oportunidad para aprender. Me sentaba con ellos durante las comidas o en el salón, sonriendo, asintiendo, esperando captar algo. Pero pronto noté un patrón inquietante. Si yo entraba en la habitación o me unía a ellos, sus conversaciones, por muy animadas que fueran, se detenían en seco. Se producía un silencio incómodo o cambiaban a un inglés forzado y entrecortado, preguntándome algo trivial sobre mi día. Sus sonrisas parecían forzadas, sus cuerpos, tensos. La transición era tan marcada que resultaba obvia. Me sentía como un intruso constante, alguien a quien se mantenía deliberadamente al margen.
Mi frustración crecía día a día. No quería ser el extranjero que exige que todos hablen su idioma, pero tampoco quería sentirme como un fantasma en mi propia casa. Le pedí a Sofía que me enseñara, le insistía doña Elena. Quiero entenderlos, les dije con sinceridad. Quiero ser parte de sus conversaciones, de su vida. Por favor, enséñenme. Doña Elena sonrió con una amabilidad que ahora me parece falsa y dijo, ay, hijo, es muy difícil para ti. Nuestro idioma es complicado. Ya irás aprendiendo palabras sueltas. Sofía ponía excusas, no tienes tiempo con tu trabajo. No te preocupes, nosotros te traducimos. Sus negativas persistentes, sus excusas vagas me parecían ilógicas. ¿Por qué tanto rechazo a algo que me ayudaría a integrarme? Fue en este ambiente de exclusión forzada donde empecé a notar una frase que se repetía con frecuencia, sobre todo en conversaciones entre doña Elena y Sofía, a veces involucrando a Miguel. La frase era algo así como ya hay que hacerlo o a veces ya es hora o se tiene que terminar. No entendía el contexto específico, pero sí el tono, urgencia, presión, una tarea que debía completarse sin demora. A menudo iba acompañada de miradas significativas entre ellos, de rápidos asentimientos. Se convirtió en una especie de banda sonora inquietante en el apartamento. La conexión directa entre sus conversaciones secretas y mi vida financiera se volvió innegable. Cualquier mención de mi trabajo, mis negocios, mis inversiones, desencadenaba la misma reacción, tensión, miradas rápidas y una transición inmediata a conversaciones susurradas en su jerga. Era como si mis activos fueran un tema tabú en mi presencia, pero el tema principal en mi ausencia. Recuerdo vívidamente un incidente que me heló la sangre. Estábamos cenando. Mencioné, quizás con demasiado optimismo, un proyecto en el que estaba trabajando que me daría un rendimiento considerable. Hablé de cómo ese dinero podría ser el impulso perfecto para comprar una casa más grande para nosotros. Las sonrisas de doña Elena y Sofía se tensaron. Doña Elena soltó una frase rápida y cortante a Sofía en su dialecto. Sofía palideció. Doña Elena, con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos, se levantó abruptamente. Disculpen, dijo, mirando a Sofía. Tenemos que hablar de algo en la cocina. La tomó del brazo, casi arrastrándola fuera del comedor. Pude oír sus voces alteradas, un torbellino de palabras. Cuando volvieron, sus rostros estaban compuestos de nuevo, pero sus ojos estaban inquietos. Antes de que pudiera retomar la conversación, Sofía, con voz tensa, dijo, Diego, estábamos hablando, ¿no crees que sería una buena idea unir nuestras cuentas ya? Así sería más fácil para el presupuesto de la boda, para empezar a mirar casas juntos. El contraste entre mi comentario sobre un futuro y su demanda inmediata de acceso a mis finanzas era demasiado flagrante para ignorarlo. La presión para fusionar nuestras finanzas se intensificó dramáticamente. Ya no eran sugerencias ocasionales, era una campaña orquestada, diaria e incesante. A estas alturas, la presencia de Miguel, el hermano de Sofía, y de un tal señor Valdés, se hizo más notoria y su papel más sospechoso. Miguel comenzó a aparecer con más frecuencia, siempre con conversaciones que, de una forma u otra, derivaban en preguntas sobre mi trabajo, mis negocios, mis activos. Me presentaba dudosas oportunidades de inversión o problemas familiares que requerían préstamos significativos. Siempre con el respaldo de doña Elena, quien insistía en que yo, como futuro miembro de la familia, tenía la obligación de ayudar. Luego estaba el señor Valdés, el asesor financiero de confianza. Tuve una reunión con él, supuestamente para discutir cómo optimizar mi cartera conjunta con Sofía. Sus preguntas fueron increíblemente detalladas y se centraron en la liquidez de mis activos, en cómo acceder a ellos rápidamente. Sus consejos sonaban cada vez más como esquemas para mover dinero de forma rápida y opaca. Sentí que no estaba recibiendo asesoramiento, sino que estaba siendo sondeado, evaluado como un objetivo financiero. La constancia de la presión, combinada con la sensación de estar vigilado y excluido, comenzó a afectar gravemente mi estado mental. Dormía poco o tenía sueños inquietantes. Me despertaba en la noche, escuchando los susurros de la familia desde el salón, su lenguaje incomprensible amplificado por el silencio y las delgadas paredes.
Sentía una ansiedad constante, un nudo en el estómago. Mi concentración en el trabajo disminuyó. Me volví irritable, silencioso. Comencé a dudar de mi propio juicio. ¿Estaba exagerando? ¿Era mi experiencia pasada la que me volvía injustamente desconfiado? Quizás eran simplemente diferencias culturales que no entendía. Pasaba horas cuestionando mis percepciones, convencido en un minuto de que estaba en una relación real con una familia algo intensa y al siguiente, seguro de que algo nefasto estaba sucediendo. Pero había detalles, pequeñas piezas que no encajaban y que mi mente, entrenada para analizar patrones en los negocios, no podía ignorar. La falta de correo, por ejemplo, en 2 meses nunca había visto una sola carta, una factura, nada. Se lo mencioné casualmente a don Ricardo. Se puso visiblemente incómodo y balbuceó algo sobre que casi todo era digital ahora, pero su evasión fue palpable. Un pequeño detalle, sí, pero ¿quién no recibe absolutamente nada de correo físico? Luego, la historia de las fotos de la infancia. Sofía decía haber crecido en esta ciudad, haber ido al colegio aquí. Cuando le pedí ver fotos antiguas, se tensó de inmediato. Su sonrisa se desvaneció. Ay, lo siento, Diego, dijo, pero todas mis fotos antiguas se perdieron en una mudanza hace años. Una excusa vaga, a menudo utilizada para ocultar algo. Días después, escuché una discusión acalorada en su dialecto entre Sofía y doña Elena. No entendí la mayor parte, pero capté la palabra fotos repetida varias veces por doña Elena en un tono severo y de regaño, y la respuesta angustiada de Sofía. ¿Por qué mentir sobre algo tan simple? Estos pequeños incidentes, sumados a la presión financiera constante y las conversaciones incomprensibles, me empujaron a tomar medidas. No podía seguir viviendo en esa niebla de duda y miedo. Necesitaba hechos. Decidí documentar todo sistemáticamente. Comencé un registro digital detallado y encriptado, anotando cada incidente sospechoso, la fecha, la hora, quienes estaban involucrados, qué se dijo, las frases clave que escuchaba y el contexto aparente. También comencé a usar una aplicación de traducción más sofisticada en mi teléfono, configurándola para grabar discretamente fragmentos de audio. Empecé a reconocer patrones, palabras como banco, cuenta, propiedad, firma, documento, plazo, visa, rápido, antes. El punto de no retorno, la pieza que confirmó todos mis temores, fue el cuaderno. Estaba guardado en el fondo de un cajón del armario, escondido bajo ropa que rara vez usábamos. Lo encontré por casualidad. Era un cuaderno de espiral simple, pero al abrirlo, vi la escritura a mano y una organización metódica que me recordó a mis propias libretas de negocios. No era un diario, era un plan. Hojeé las páginas, con el corazón martilleándome. Había listas, nombres de propiedades, direcciones, números, cifras enormes. Mi nombre, Diego, escrito varias veces, a menudo junto a sumas de dinero o nombres de cuentas. Mi conocimiento limitado del idioma, ayudado por la aplicación de traducción, me permitió entender algunas cabeceras, activos de Diego, valor estimado, acceso, transferencia, fecha límite. Era un mapa, un inventario detallado de todo lo que poseía con notas sobre cómo obtener el control. Era el plan maestro del engaño, escrito a mano. La rabia me inundó, una furia fría que desplazó el miedo. Estaban planeando despojarme de todo. Con el cuaderno temblando en mis manos, busqué a Sofía. Estaba en el salón. Fui directamente hacia ella, con el cuaderno abierto en una página llena de números y mi nombre. Sofía, dije, mi voz sorprendentemente tranquila. ¿Qué es esto? Se dio la vuelta y su rostro se congeló al ver el cuaderno. Palideció al instante. Sus ojos se abrieron con un terror animal antes de que una máscara de negación intentara cubrirlo. Se abalanzó sobre mí, tratando de arrebatarme el cuaderno. Nada, no es nada, son solo mis apuntes, su voz era aguda, temblorosa. ¿Apuntes sobre mis propiedades, sobre mis cuentas? Doña Elena salió de la cocina, sus ojos fijos en la escena. Su rostro se contrajo de ira. Sofía, en un arranque de fuerza desesperada, logró arrebatarme el cuaderno. Es solo el presupuesto de la boda, gritó,
al borde de un ataque de nervios. Pero la página abierta mostraba cifras que excedían con creces cualquier presupuesto de boda imaginable. Su actuación era tan patética como su mentira. No insistí. La mirada en sus ojos y el pánico en su voz eran toda la confirmación que necesitaba. En ese momento, cualquier semblante de amor que pudiera quedar por Sofía murió. Sentí una traición tan profunda que me costaba respirar, pero esa sensación no me paralizó. Al contrario, encendió en mí una determinación de acero. No iba a ser la víctima silenciosa. La decisión de obtener pruebas irrefutables, pruebas que se sostuvieran en un tribunal, se convirtió en mi única prioridad. Necesitaba grabar sus planes explícitamente, en sus propias voces. La oportunidad, la terrible y crucial oportunidad, llegó unos días después. Tenía una reunión de negocios que terminó mucho antes de lo esperado. Decidí ir directamente al apartamento. Al acercarme a la puerta, mientras subía las escaleras, escuché las voces. No era el murmullo habitual. Eran gritos. Un torbellino de rabia, frustración y desesperación. Estaban teniendo una discusión explosiva en su dialecto. Podía distinguir la voz aguda de doña Elena, afilada como un látigo, la de Sofía, al borde de las lágrimas, la de Miguel, sonora y agresiva. Me detuve en el pasillo helado, con la mano en el pomo de la puerta. No entré. Saqué mi teléfono con manos temblorosas, abrí la aplicación de grabación y pulsé el botón de grabar. Me quedé allí, pegado a la puerta, intentando capturar cada palabra, cada inflexión. Los gritos se intensificaron. Podía distinguir fragmentos, palabras clave que mi cerebro, ahora completamente sintonizado con el lenguaje de su estafa, reconocía con un terror paralizante. Doña Elena estaba frenética. Tenía que estar listo, gritaba. El plazo se acaba. Miguel respondía con frustración, no es tan fácil. No es estúpido. Sofía sollozaba, no puedo presionarlo más. Sospecha algo. Las palabras saltaban a través de la puerta, confirmando mis peores pesadillas, la firma, el acceso, los papeles, Valdés dijo la cuenta, la propiedad, la visa, todo depende de esto. Mi nombre era gritado, insultado, usado como sinónimo del obstáculo final. Estaban discutiendo la urgencia de ejecutar la estafa, aterrorizados de no poder completarla a tiempo. Grabé durante unos 25 minutos. Cada segundo fue una agonía, pero no podía parar. Cuando entré, fingiendo normalidad, me recibió un silencio sepulcral y sus rostros llenos de culpa y terror. A la mañana siguiente contacté a Isabel, una colega discreta y juiciosa que sabía que hablaba su dialecto con fluidez. Nos reunimos en una sala de conferencias vacía. Le entregué el teléfono y los auriculares. Por favor, susurré. Solo escucha y dime qué dicen. Su expresión cambió de la neutralidad a la sorpresa, luego al asombro y finalmente al horror. Se quitó los auriculares, pálida. Diego, susurró. ¿Quiénes son estas personas? Mi prometida y su familia, respondí. Su reacción fue visceral. Diego, esto es terrible, dijo, con la voz temblando. Están planeando tomar todo de ti. Dicen que te sedujeron, que te engancharon rápido. Hablan de tus propiedades, tus cuentas, tus negocios, hablaron del cuaderno. Dicen que el matrimonio es la clave para obtener un documento para la visa o la residencia. Hablan de Valdés, el asesor, que les está ayudando con la estructura para transferirlo todo. Y Miguel habla de cómo presionarte si te pones difícil. Tienen una fecha límite. Por eso la desesperación. Cada palabra que traducía era un golpe. La traición era monstruosa. Diego, dijo Isabel, con una urgencia de acero en su voz. Tienes que salir de ese apartamento ahora mismo y buscar ayuda legal. Tienes la prueba. No dejes que te hagan daño. Después de escuchar la traducción completa de Isabel, el shock inicial dio paso a una mezcla de rabia fría y una determinación de acero. La traición era abrumadora, el dolor punzante, pero no permití que esas emociones me paralizaran. La indignación superó al dolor. No iban a salirse con la suya. No iban a destruirme.
Le agradecí a Isabel con todo mi corazón, asegurándole que nadie sabría de su participación. Su valentía al ayudarme fue un faro de honestidad en medio de tanta oscuridad. Salí de la sala de conferencias con la cabeza alta, mi mente enfocada en el siguiente paso. Ya no era el hombre ingenuo y anhelante que se mudó a ese apartamento con esperanza, era alguien que había visto el verdadero rostro de la traición y estaba listo para luchar. Mi siguiente llamada fue al licenciado Torres. Había sido mi abogado en asuntos comerciales menores y sabía que era un profesional discreto y experimentado. Le dije que necesitaba una reunión urgente por un asunto personal grave. Fui a su oficina esa misma tarde. Me senté frente a él y le presenté mi caso. Le mostré la grabación, le expliqué lo que Isabel había traducido, le enseñé el cuaderno, ahora una pieza de evidencia crucial, y le entregué mi registro detallado de incidentes sospechosos. Le conté todo, la presión de Valdés, de Miguel, la urgencia en torno a la visa, las mentiras sobre las fotos y el correo. El licenciado Torres escuchó con una calma imperturbable, revisando los documentos y tomando notas. Su profesionalismo me dio una muy necesaria sensación de seguridad. Cuando terminé, asintió lentamente. Diego, dijo, con voz tranquila pero firme, esto es un intento de fraude muy grave con elementos de conspiración y posibles delitos migratorios asociados. ¿Tienes pruebas contundentes aquí? Me explicó mis opciones legales, el proceso que podíamos seguir para protegerme y para que ellos enfrentaran las consecuencias. El primer y más urgente paso fue blindar mis activos. El licenciado Torres me guió a través de un proceso exhaustivo. Movimos fondos, cerramos cuentas que pudieran estar comprometidas, cambiamos las contraseñas de absolutamente todo, revisamos la titularidad de mis propiedades y negocios. Colocando algunos activos bajo estructuras legales como fideicomisos, lo que los haría impenetrables a cualquier intento de acceso fraudulento. Fue un trabajo intenso y meticuloso, pero con cada cuenta asegurada, con cada documento revisado, sentí que estaba reclamando un pedazo de mi vida que ellos habían marcado como suyo en ese siniestro cuaderno. Sentí que estaba recuperando mi poder, mi control. Mientras el licenciado Torres trabajaba en el frente legal y estratégico, yo continuaba mi propia operación encubierta en el apartamento. El plan era simple en teoría, pero increíblemente difícil de ejecutar emocionalmente, mantener la fachada de que no sabía nada mientras sentaba las bases para su caída. Era una tortura vivir bajo el mismo techo con las personas que habían conspirado para arruinarme, que se habían reído de mi confianza, que me veían solo como un medio para un fin. Cada sonrisa de Sofía, cada saludo de doña Elena, cada interacción casual con Miguel se sentía como una puñalada. Pero me obligué a actuar. Mi ira se convirtió en una máscara de calma. Durante este periodo de tensa espera, el licenciado Torres sugirió una estrategia adicional, usar su propia desesperación y la inminente fecha límite en su contra. La idea era incitarlo sutilmente a hacer su movimiento final, pero en un entorno controlado donde su intento de fraude pudiera ser documentado de manera irrefutable y legalmente admisible. Empecé a plantar pistas falsas. Mencionaba casualmente pequeños retrasos en ciertas transacciones o la necesidad de reorganizar algunos activos antes de la boda para simplificar las cosas. Hablaba de reuniones con mis asesores, que en realidad eran reuniones con mi abogado o con un investigador privado que estábamos usando para documentar sus actividades fuera del apartamento. Quería crear la sensación de que el acceso a mis fondos se estaba complicando, forzándolos a acelerar su jugada antes de que fuera demasiado tarde. Funcionó. Sintiendo que el tiempo se agotaba y que mi reorganización podría dejarlos fuera, la familia decidió hacer su movimiento final. Sofía, visiblemente nerviosa y presionada, se me acercó con unos documentos. Eran los papeles finales para una supuesta inversión o para consolidar activos antes del matrimonio, presentados con el respaldo del señor Valdés, quien insistía por teléfono en la urgencia de mi firma. Yo sabía, gracias al licenciado Torres y a la detallada traducción de Isabel, que esos documentos eran el corazón de la estafa, diseñados para darles el control legal sobre mis activos bajo algún pretexto. Acepté firmarlos, pero sugerí un lugar y una hora específicos para la firma, un lugar que fuera conveniente para todos, incluyendo a Valdés y a Miguel, quienes insistieron en estar presentes, y que, sin que ellos lo supieran,
Estaba preparado. El licenciado Torres había coordinado todo, cámaras discretas, testigos y la presencia cercana de las autoridades listas para intervenir en el momento preciso. Llegó el día. La escena estaba montada. Nos reunimos en una sala privada que había reservado para negocios. La atmósfera estaba cargada. Doña Elena intentaba proyectar calma y autoridad, pero su sonrisa era forzada. Don Ricardo estaba inusualmente callado. Miguel se movía inquieto. Sofía parecía al borde del colapso, evitando mi mirada. El señor Valdés presentó los documentos con su jerga profesional habitual, explicando la importancia y la urgencia de mi firma. Me senté a la mesa. Los documentos estaban frente a mí. Por un instante, recordé al hombre que había sido, el que anhelaba una familia, el que confiaba ciegamente. Luego recordé la grabación, el cuaderno, las mentiras, el desprecio en sus voces. Esa rabia fría regresó. Los miré uno por uno. Su codicia, su desesperación, su crueldad, todo estaba al descubierto bajo la delgada capa de cortesía. No les contaré exactamente cómo se desarrolló el clímax. Fue rápido, decisivo. Imaginen el momento en que mi máscara cayó. El instante en que se dieron cuenta de que no solo no iba a firmar, sino que lo sabía todo, que su plan maestro había sido descubierto y que habían caminado directamente hacia la trampa que yo, con la ayuda de gente leal, había construido. El shock en sus rostros no tuvo precio. La sonrisa de Valdés se congeló. La autoridad de doña Elena se desmoronó, dando paso al pánico puro. El nerviosismo de Sofía se convirtió en un terror silencioso. La agresión de Miguel se transformó en confusión y rabia impotente. Ese momento, el momento de la revelación, de ver su mundo desmoronarse ante sus ojos, fue la culminación de mi lucha. Lo que siguió fue el proceso legal, la exposición pública de sus acciones, las consecuencias que enfrentaron. Pero para mí, la verdadera victoria, el verdadero final de mi historia, no ocurrió en un tribunal. Recuperé mi patrimonio, sí, lo cual era crucial, pero más importante aún, recuperé mi dignidad, mi confianza en mi propio juicio y mi paz mental. La traición dejó cicatrices profundas, una herida que tardará en sanar y que me ha cambiado para siempre. Ahora veo el mundo con ojos más cautelosos, quizás un poco cínicos, pero también veo con más claridad la importancia de la honestidad, de la lealtad verdadera, de personas como Javier e Isabel que estuvieron allí, y de la fuerza que uno puede encontrar dentro de sí mismo cuando es traicionado de la peor manera. La historia de cómo casi fui arruinado se convirtió, al final, en la historia de cómo me reconstruí a mí mismo. Y aunque el camino fue oscuro y doloroso, emergí más fuerte. La historia importante es la mía, la del hombre que se negó a ser una víctima y encontró la manera de desmantelar la red que se había tejido a su alrededor. Y esa historia, para mí, es un recordatorio constante de que incluso en la oscuridad más profunda, hay una salida si te atreves a buscarla.